Así es. Hoy tenemos el tipo de cambio. Exactamente. En general, cuando nos preguntan mucho a nosotros, ¿cuál va a ser el tipo de cambio a fin de año? ¿Cuál va a ser el tipo de cambio a junio del año que viene? ¿Cómo va a cerrar el año que viene con el tipo de cambio? En general, la gente quiere un número, ¿no es cierto? ¿Cambiar qué? ¿El tipo qué? La gente quiere decir un número. En general estamos hablando, cuando hablamos del tipo de cambio, básicamente lo que estamos diciendo es el precio que tiene una moneda respecto a la otra. Muy bien. En la compra o la venta. Y obviamente depende de cada país, de cada economía, con las economías que se relaciona, digamos. Pero básicamente cuando hablamos del tipo de cambio, la gente en la calle habla de la cotización del dólar. Y es lo que muchas empresas en su planificación, que empiezan solamente en septiembre, octubre, o la planificación personal. ¿Vos hiciste tu planificación, Gladys? Por supuesto. Bueno, y ahí me imagino hay muchas empresas que por supuesto tratan con bienes importados. Pero mi planificación no está en dólares, está en moneda local. Y bueno, y quieren saber exactamente el número, ¿no? Y poner un numerito ahí. Que obviamente hay proyecciones económicas, pero lo que siempre decimos a la audiencia es, creo que es muy responsable poder decir un número concreto. ¿Por qué? Porque detrás del tipo de cambio, y cuando hablamos específicamente del dólar, estamos hablando de una moneda, el cual es moneda de intercambio prácticamente de todo el mundo. El dólar se relaciona con todas las monedas, el dólar hace parte de las reservas internacionales de muchos de los países y es, como el dólar está en cada economía, digamos, o en la mayoría de las economías del globo, detrás de cada economía hay montones de supuestos que pueden alterar la oferta y la demanda de la divisa. Pero básicamente podemos decir nosotros que para entender un poco, y acá vamos a hacer un poquito de ejemplo y ver qué es lo que pasó este año y cómo poder entender lo que es el mercado de divisas, específicamente, como te decía, del dólar. Muy bien. Bueno, este es un primer gráfico que muestra el promedio diario de volúmenes de transacciones que se generan por día en el mercado de divisas. Y estamos hablando de 6.600 de nuevo acá no me sale la B larga, billones de dólares. Y esto es para mostrar cómo detrás hay un montón de transacciones y siendo un mercado por día. Sí, sí. 6.600 billones, 12 ceros al lado. Sí, exactamente. Muchísimo. Sí, yo nomás no planifico en valores de dólares, pero en el mundo la gente sí lo hace. Sobre todo, claro, porque básicamente el intercambio detrás viene especialmente a través del comercio internacional. Pero acá también son campos donde hay mucha especulación. Bueno, y eso también influye un montón muchas veces en las cotizaciones. ¿Por qué? Porque la gente también, en cierta manera, apuesta una moneda contra la otra, creyendo que esa moneda se va a apreciar o depreciar. Y eso es un campo, como hay mucha volatilidad, es un campo especial también para aquella gente que busca especular. Y aquí en tu gráfico, como en la última, o en las últimas 2 décadas, casi 5 veces más, creció la cantidad de operaciones de 1.239 billones de dólares en promedio por día a los 6.600 billones que mencionaste. Sí. Y este es el gráfico que muestra básicamente en el mapa del mundo, siempre de derecha a izquierda, como un idioma árabe o hebreo, digamos, tenemos que empezar de la derecha, porque ahí empieza el sol. Y bueno, en estos mercados donde se topan especialmente, podemos decir tenemos que leer desde la derecha porque desde ahí empieza el sol. Ustedes se dan cuenta cómo los economistas no complican. Ahora ya metió al sol en su explicación de temas. ¿Por qué llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a eso? Esto es importantísimo. Después vamos a bueno. Esta parte donde generalmente el mercado europeo con el mercado americano, y hablando los dos grandes mercados que son el de Londres y el de Nueva York, cuando se topan, ahí es donde podemos decir que las transacciones aumentan de manera considerable. Pero es una pequeña introducción. Entonces, como hay tantos supuestos detrás de la divisa, especialmente del dólar, es muy responsable de repente decir un número como... Y los supuestos son determinadas situaciones que pueden variar y que forman parte de la ecuación. Por un lado de la economía real, así como mencionaba, y del otro lado, como vemos en el gráfico anterior, que también es un campo especial para digamos, la especulación, por lo tanto un campo donde también puede terminar influyendo en la economía real, y que es básicamente lo que vimos en la crisis financiera del 2008, como digamos una economía, o sea, un mercado totalmente desvinculado a la economía real, apalancado un montón, termina justamente repercutiendo y dañando economías reales y la vida de tanta gente.
Pasando al siguiente gráfico, Gladys. No, sé, porque ya te reí, trae un gráfico muy complicado. Aquí vemos los tipos de sistemas del régimen cambiario. A ver. Básicamente hay en los países distintos tipos de régimen cambiario. Por ejemplo, el sistema de cambio fijo es un sistema que tenía Argentina en los años 90 con el dólar, un peso, un dólar. Y por ejemplo, en ese caso, ¿hay una meta? Sí, hay una meta. El peso tiene que estar en la misma... tiene que tener el mismo valor que el dólar. Qué fuerte, ¿verdad? Y ya sabemos cómo le fue a Argentina con eso. Necesita una intervención continua de las autoridades monetarias, una disciplina muy grande, ¿no es cierto? Y necesita muchas reservas para mantener un tipo de cambio fijo. Después hay sistema de tipo de cambio flotantes, donde no hay metas, simplemente las fuerzas del mercado determinan el valor de las monedas respecto a la otra. Hay intervenciones, no hay intervenciones por parte de la autoridad. ¿Se necesitan reservas? No se necesitan reservas. Y podemos pasar al último, el cuarto, que es sistema de tipo de cambio flotante controlado, o a veces en la jerga económica se le dice flotación sucia. Es decir, se deja que el mercado opere, pero en cierta manera las autoridades monetarias intervienen para que no haya picos de volatilidad tan grandes, de tal manera que eso no termine afectando el negocio y las inversiones. ¿Este es el modelo que tenemos en Paraguay? Sí. Sí. Meta relativa, intervención ocasional y necesidades de reservas relativas. Pero nosotros sí tenemos reservas en dólares. Sí, tenemos, yo entiendo que tenemos cerca de 9.000 millones o aproximadamente, la verdad que no reviso ese tiempo, pero tenemos, respecto a lo que es nuestro PIB, la verdad que un porcentaje bien importante. O sea, y eso en cierta manera te da una solidez macroeconómica también importante para enfrentar ciertos shocks. Que ahí, si me permití, entre paréntesis, justo el sábado estábamos entrevistando a un economista argentino y él nos decía que las reservas de Argentina son cerca de 5.000 millones de dólares, pero una economía que tiene un PIB de casi 400.000 millones. Por lo tanto, ellos sí están así con todo ese tema de la deuda del Fondo Monetario Internacional, porque básicamente si tienen que pagar esas cuotas, se quedan sin reservas. Claro, claro. No es nada al lado de todo su producto y también su cantidad de deudas. Vamos a ver qué gráficos más nos trajo hoy Alfredo Pereira del equipo de MF. Y este es su gráfico favorito, el de la curva que sube, que baja. Bueno, ¿qué tenemos aquí en estas? ¿Cómo sabes que es mi favorito? Lo que siempre traes. Importaciones, la línea celestita. No se asusten, no es tan difícil. No. El verde, exportaciones y reexportaciones. ¿Y qué es BC? Balanza comercial contra exportaciones. O sea, el saldo entre uno y otro. El azul oscuro, entonces, que es este. Sí. Bueno, a ver. ¿Por qué es importante ahí, Gladys, las importaciones y las exportaciones con respecto al tipo de cambio? Y nosotros cuando hablamos del dólar, que es la moneda por la cual generalmente intercambiamos, incluso con nuestros socios comerciales vecinos como Argentina, Uruguay, Brasil, que podríamos intercambiar guaraní, peso, guaraní, real, pero sin embargo muchas de las compras o ventas también los terminamos haciendo en dólares. ¿Por qué? Porque cuando... esa era una pregunta para que yo responda. No, profe, esa lección no habíamos dado. ¿Por qué salió en el examen si ese no dimos? Si podemos ver el gráfico ahí con la audiencia y seguir, vemos cómo con la pandemia prácticamente hay una curva de descenso, la curva celestita, y cómo bajan las importaciones. Cuando un país importa, generalmente demanda dólares, compra dólares, digamos, para poder pagar a aquellos proveedores que le están dando bienes importados, ¿verdad? Al revés de las exportaciones, cuando un país tiene más exportaciones que importaciones... Se deshace de sus dólares. Más que deshacer, al contrario, llegan divisas. Claro. Están llegando divisas. Me quería confundir. Y eso lo que permite es que justamente podemos decir que al haber muchos dólares en el mercado... Claro, yo me desprendo cuando yo compro y entonces siempre es un intercambio. Vos estás comprando dólares, estás vendiendo guaraníes. El que vende guaraníes compra dólares. ¿Y por qué es que si ahora ya tenemos posibilidad de transaccionar con monedas nuestras en la región no lo hacemos y seguimos usando el dólar? Porque sigue siendo una moneda mucho más estable. Y es básicamente porque por lo menos las materias que exportamos nos sirven también como precio de referencia en los commodities, también en el tema de las carnes. Y creo que es la moneda que más en cierta manera ancla también por ser justamente, como te decía, la moneda de referencia. Pero aquí, si vemos en el año pasado, por ejemplo, que nos acercábamos a las fiestas, miren cómo desciende la curva celeste
y era esa demanda totalmente retraída. Los importadores que generalmente para septiembre, octubre se llenan de bienes importados para las fiestas navideñas o de fin de año, qué sé yo, para que la gente gaste su aguinaldo. Ahora dieron un salto de fe, dicen los importadores, y compraron. Y en cambio este año vemos que hay un repunte importante, significa que también ellos han tenido mayor confianza, un mercado que también se ha reactivado lentamente. Ellos no dicen eso, ellos dicen que Pero a ciegas se están yendo y que dicen vamos a comprar para acompañar la oferta con la esperanza de vender. Totalmente, pero hay signos muy buenos y estos son signos que uno puede, más todo lo que veíamos, ¿te acordás con el invitado la otra vez sobre el consumo? Creo que hay signos de que muestra de que se va reactivando. Se va reactivando. Y nuestras aportaciones han sido muy importantes y bueno, eso ha permitido en cierta manera que en nuestro mercado de divisas entren, digamos, dólares. Que no es así, por ejemplo, cuando hay un año malo agrícola o cuando el precio de las carnes está muy bajo, qué sé yo. Sí. Por ejemplo, este año, Gladys, también acuérdate, son casi los mismos volúmenes de toneladas, sin embargo, los precios de los commodities, la soja, la carne, la soja, qué sé yo, estaban muy altos. Significa que por eso, por el mismo volumen entraron montos mucho más altos. Y quizás para cerrar en el siguiente, vemos en el gráfico, entonces, en el siguiente gráfico podemos ver, señor director, Paraguay tiene una de las monedas más fuertes de la región. Y esto es otro de los efectos que tiene, digamos así, el tipo de cambio. Desde que empezó la pandemia, el guaraní se depreció un 10%, en cambio el real lleva un 35,8% depreciado, digamos, y por otro lado el peso 157. El peso, estamos hablando, el peso, digamos, blue, respecto al dólar blue, ¿no es cierto? No el peso del tipo de cambio oficial. Y esto tiene consecuencias no solamente financieras, sino económicas. ¿Por qué? Porque prácticamente este gráfico muestra que nosotros somos los que más nos hemos encarecido respecto a nuestros vecinos, y eso significa que en términos económicos vamos perdiendo competitividad. ¿Por qué? Porque justamente en fronteras abiertas y totalmente permeables, digamos, nuestros productos están mucho más caros respecto a lo que quizás eran anteriormente, y cuando una moneda se deprecia... Pero no se deprecia porque es estable, ¿no es contradictorio? No, se deprecia justamente, bueno, hay un momento, por ejemplo, donde el Banco Central no es que intervenía, pero el Banco Central también interactúa en el mercado financiero. Replanteo mi pregunta, ¿no es positivo que nuestra moneda sea estable acaso? Totalmente, porque entonces, eso te permite, por un lado, tener ciertos marcos para poder invertir, ¿no es cierto? Cierta confianza que tiene también el pueblo en su moneda, por lo tanto no necesita refugiarse, digamos, en el caso de los argentinos necesitan comprar inmuebles o porque ni siquiera pueden acceder al dólar, digamos, porque por el tema de la inflación, que el billete no vale nada. Sí, no, pero comercialmente, digamos, cuando una moneda es muy fuerte, ¿qué significa? Significa que vos, por ejemplo, podés, o sea, para tus vecinos venir a comprarte volviste más caro, perdiste competitividad, sin embargo vos al salir afuera te parece que todo está más barato. Pero bueno, en este caso una moneda más fuerte le beneficia a los importadores y en este caso no a los exportadores porque pierden así competitividad. Muy interesante, señor Alfredo Pereira. Para cerrar, quizás y cierro con esto simplemente, como también, esto no lo vamos a ver porque ya no hay tiempo, pero sí a la audiencia decir, es muy importante, hay instrumentos de cobertura, sobre todo para los empresarios, digamos, o aquellos que están atados a ciertas dinámicas de importación o exportación. Sobre todo lo que vos hablabas, si uno tiene, qué sé yo, deuda en dólares, pero cobra en guaraníes, es muy probable que después se le arme un gran problema de descalce en su flujo de caja. Pero también hay medidas financieras de cobertura, donde justamente tratar de que no se te descalce, también en cierta manera con los cobros a crédito y a plazo, digamos, tratar de armar ese capital operativo que te permita resistir ciertas fluctuaciones. Pero bueno, en general lo que podemos decir es que como otro bien en el mercado, también las monedas fluctúan, hay montones de supuestos que hacen que intervenga, y nosotros al estar vinculados a una economía internacional y relacionada comercialmente también, es imposible que también en cierta manera el guaraní no esté afectado por ello.